Hoy, 9 de agosto 2019. Les habla Carlos Camacho, psicólogo, y seguimos con la filosofía cronológicamente desde los tiempos griegos. Ahora estamos ya en la época de Agustín, el filósofo teólogo que tuvo mucha influencia no solamente en el pensamiento cristiano y católico, pero también en la filosofía occidental en muchos otros ramos como el conocimiento y la realidad. Bueno amigos, vamos a llenarnos de conocimiento y de luz con el gran filósofo Agustín. A prepararse, ¿eh? Agustín formó una teoría de la fe. En sí, él no estaba en contra de la razón. A lo contrario, Agustín decía que la fe y la razón trabajan juntas. Oponiéndose un poquito a los filósofos que vinieron anterior a él, como Platón y Aristóteles, y también los estoicos, Agustín decía que aparte de la razón, la fe es necesaria para el ser humano, para llegar hacia un estado de felicidad. Agustín decía que la fe y la razón trabajan juntas y sin una de ellas el ser humano no puede ser feliz. Agustín se dio cuenta de que el único animal en la tierra que tiene razón y fe es el ser humano, para poder llegar más cerca a la realidad. Obviamente para Agustín esa realidad está basada en la fe religiosa. Pero, como habíamos dicho la semana pasada, no una fe ciega, sino que una fe basada en razonamiento, porque la lógica, según Agustín, nos lleva a creer en un Dios todopoderoso y bondadoso. Para demostrar su punto, Agustín utilizó una metáfora, la tijera, que son las dos hojas, los dos filos de la tijera que trabajan juntas para cortar. Y así la fe y la razón también son necesarias para llegar a un estado de felicidad en este mundo, pero también para conocer la verdadera realidad. Y esa realidad es conectada con un Dios poderoso. Agustín dio un paso más allá que los helenísticos, los estoicos y Platón y Aristóteles, de que sí, hay un Dios todopoderoso, como algunos habían dicho, pero aparte de eso, es un Dios que se concentra en las actividades humanas y espera que nosotros en este mundo podamos llegar hacia Él con nuestro razonamiento y con nuestra fe, porque las dos cosas nos llevan a conocerlo y entregarnos para poder ser feliz y tratar a nuestros hermanos y hermanas con bondad. Agustín estaba de acuerdo con otros filósofos de que la virtud es importante para el ser humano, pero estaba en desacuerdo de que se pueda lograr independiente de un ser omnipotente. En sí, Agustín decía, sí, la virtud es importante en el mundo para el ser humano, pero solos, individualmente, no podemos llegar a ese estado virtuoso sin la ayuda de Dios. Lo importante de Agustín es que utilizó la filosofía para basar sus creencias de fe y no solamente dictó de que su creencia era verdad. Trató de comprobar con pasos lógicos en sus libros de que la fe es importante para el bienestar del ser humano. Y agregó de que para el ser humano es muy importante saber de que las cosas materiales que tenemos en este mundo son temporal y no podemos enamorarnos de ellos porque no nos llevan a la felicidad. La felicidad está en el mundo del más allá. Algunos critican este punto de Agustín porque obviamente descarta la vida terrenal, la vida de la tierra. Pero Agustín diría que este mundo es inferior, como había dicho Platón. Pero no hay que preocuparse porque todo viene después si nos comportamos con cierta virtuosidad en este mundo.
Algunos lo critican también, que tal vez sea infeliz o inferior y no revolucionarse hacia una vida mejor desde acá. Agustín diría que eso no es problema, porque una vez que nosotros nos entregamos a Dios, el ser humano no necesita ciertas cosas en la vida, y esas cosas que piensa que tiene que pelear por ellas en este mundo son muy inferiores a lo que viene después. Y es un proyecto de vida. Solamente con el bautismo, decía Agustín, no es suficiente. Uno tiene que todos los días entregarse a caridad, más que nada, y amar más la vida de allá que esta. En sí, amar más a un Dios omnipotente que a sí mismo. Y por eso la caridad es la base de la felicidad humana, según Agustín. Qué suerte que tenemos que, después de tantos años, tenemos estas hermosas palabras y pensamientos de estas grandes mentes que nos pueden ayudar a entendernos a nosotros mismos, al mundo y a nuestros hermanos y hermanas que conviven con nosotros en este mundo tan diverso, pero hermoso. Amigos, acuérdense, por favor, que existir es un milagro. Se despide Carlos Camacho, psicólogo.